pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. ¡Wow! Yo he tenido experiencias paranormales. Miren que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado y a eso. Y Jesús dice, les conviene de que yo me vaya. El Espíritu Santo es poderoso, es Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Bienvenidos al capítulo número 16 de Juan. Y wow, el capítulo número 15, haciendo una recapitulación un poquito, de verdad que fue poderoso. Ya vimos cómo Jesús hace la analogía de que Él es la vid y pues Dios es el labrador, nosotros somos los pámpanos o las ramas y Dios o corta o poda. Va a depender, pero ya sabemos que una no es buena y la otra sí lo es y esperemos que nos pode en esas áreas las cuales necesitamos para que podamos dar mucho más fruto y al momento de que demos mucho más frutos sabemos que eso glorifica a Dios. Y el capítulo pasado se mencionó también al Espíritu Santo y a este capítulo se va a explicar un poquito más, pero como les dije anteriormente, el 14, 15, 16, incluso 17, hay bastante revelación, hay bastantes cosas, entonces pues tampoco la idea, como les digo, es hacerlo lo más largo posible porque sé que hay muchas personas que por primera vez están viendo este tipo de videos y a ver, hay muchas cosas que las personas no entenderían del todo, pero en su momento yo sé que el Espíritu Santo lo va a revelar. Yo solamente vengo aquí a profundizar cositas que son básicas, pero que igual se pueden ir con mucha profundidad. Por eso este video le sirve a la gente que por primera vez está conociendo el Evangelio, como gente que ya lleva cierto tiempo. Así que, bueno, muchachos, comencemos, pero importante, no podemos obviar la presencia del Espíritu de Dios, así que invitémoslo. Espíritu Santo, ven Señor, que seas tú y tu presencia en este momento. Y Dios, hoy vamos a hablar de ti, hoy vamos a hablar del Espíritu de Dios. ¿Quién mejor que tú, Señor, para que nos puedas contar, nos puedas revelar quién eres y qué haces en nuestras vidas? Llénanos, Señor, de tu presencia. Quita cualquier velo. Abre nuestro entendimiento para que esta semilla pueda ser plantada en lo más profundo de nuestros corazones. Y que seas tu Espíritu Santo ayudándonos. Séllanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 16. Tan. Comencemos. 1. Dice Jesús: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. 2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Ay, Señor. Llegará el tiempo. 3. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Miren que dice que eso se debe. Esa es la razón por la cual nunca han conocido al Padre ni a mí. Qué importante, como estamos hablando anteriormente, muchos oyen hablar de Jesús e incluso creen que lo siguen, pero ni siquiera han tenido un verdadero encuentro con Él. Y miren, habrá este tipo de cosas. Matarán a gente pensando que están haciendo un servicio santo. 4. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Y aquí Jesús destaca que chao, ya viene mi momento. Así que, bueno, la obra del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios! 5. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy.
En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, que ya está, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. 10. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, a ver, comencemos. Miren, era necesario que Jesús se pudiese ir para que pudiese enviar al Espíritu Santo. Ya desde el video número 1 hemos hablado de un poco sobre el Espíritu Santo con respecto a los demás videos, y ya hemos dicho que el Espíritu Santo incluso estaba desde el principio de la creación. Por eso es que se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y porque Dios dice hagamos, si supuestamente estaba solamente Dios. No estaba solamente Dios, estaba con el Espíritu Santo y con Jesús. De hecho, en Génesis, si no mal recuerdo, no quiero dar el número, pero ahí habla sobre que el Espíritu de Dios se pasaba por las aguas. Y pues es algo que está más que claro, ¿sí? Que el Espíritu Santo estaba y ciertamente visitaba en ciertas ocasiones, muy puntualmente, la tierra, para que se pudiese cumplir lo que Dios tenía planificado con respecto a sus profetas, con respecto a su pueblo. Pero ahora el Espíritu Santo está 24/7. Y muchachos, era necesario que Jesús se fuese. Y dice, es mejor para ustedes. ¿Por qué es mejor para ustedes? A ver, Jesús vino en un cuerpo de hombre, en un cuerpo que tiene limitaciones, un cuerpo físico, un cuerpo que tiene necesidades. ¿Se imaginan que Jesús todavía estuviese vivo? ¿Cuánta gente no estaría viajando o haciendo para poder irlo a ver, para que le pueda dar un consejo, para que lo libere, para que muchas cosas? Pero, muchachos, a pesar de todo, Jesús, hipotéticamente trabajando su máximo, podría estar, qué sé yo, hasta 12 horas. De resto tendría que descansar, tendría que dormir, tendría que comer, tendría que hacer sus necesidades, tendría que hacer muchas cosas. Y miren algo muy importante. Jesús sabía eso. Y Jesús dice, les conviene de que yo me vaya. Mi cuerpo es totalmente... Recuerden que Jesús era 100% Dios y 100% humano. Y pues a pesar de todo, muchachos, Jesús se hubiese cansado. Nadie puede aguantar, ningún cuerpo puede aguantar ese trote. Y en algún momento tal vez se hubiese envejecido y muchas cosas. Así que realmente, muchachos, sí o sí, tenía que pasar así. Jesús se va y envía al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y hoy en día que está el Espíritu de Dios, ya vamos a ver luego en este capítulo y parte de este capítulo y el próximo, que el Espíritu Santo es poderoso, es Jesús, pero en versión espíritu también. El Espíritu Santo es espíritu. Muchachos, el Espíritu Santo no se cansa y está en todo lugar. Es omnipresente. Es omnipotente porque es Dios. Además de eso, muchachos, el Espíritu Santo está guiado por Jesucristo mismo y por Dios al mismo tiempo. Y es poderoso porque la palabra dice que Jesucristo era y es el mismo hoy y siempre. Y es muy poderoso porque la misma palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a ver,
Ya luego lo vamos a ver un poquito más, que el Espíritu Santo no habla de por sí, sino lo que Jesús, guiado obviamente por el Padre, diga es. Y lo que nos diga el Espíritu Santo no lo dice Jesús, no lo dice Dios. Esto es algo un poco más profundo de entender, pero todo lo que les puedo decir es que era necesario. No era necesario, no me malentiendan, pero era mejor que se diese así, porque Jesús, como les digo, era un cuerpo físico. Pero ahora el Espíritu Santo, no hay límites, muchachos, 24/7, no se cansa. Mire, aquí más abajito en el 8 dice, y cuando Él venga, 1, convencerá al mundo de pecado. Miren que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Y ya más abajo lo explica Jesús. Y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Miren, aquí lo explica. 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Qué pasa? Cuando tú le hablas hoy en día y con el Espíritu Santo, cuando tú le hablas a alguien de Jesús, no importa qué tan argumentativo, qué tan explicativo, qué tan razonable sea lo que tú digas. Si el Espíritu Santo no está, o esa persona, el Espíritu Santo sabe si esa persona está preparada o no, no lo va a convencer. No lo va a convencer. 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y cuando tú hablas de Dios a personas que no son creyentes, no importa qué tan argumentativo, qué tan razonable, qué tan lógico sea lo que tú digas, no eres tú. Es el Espíritu Santo quien es realmente el único que puede convencer a esas personas de pecado, de que crean realmente en el Señor, y a su vez, poco a poco, eso los va a llevar a un arrepentimiento y muchachos se puedan arrepentir y puedan entregar su vida a Cristo. Créeme que no se trata de ti, no se trata de uno. Y wow, a mí me llama mucho la atención esto porque yo, pues a ver, un testimonio muy particular y personal. Pues un día en mi iglesia sencillamente estaban hablando sobre cosas, no sé, con respecto al diezmo. Y yo dije, que, a ver, eran 4 servicios que no hablaron de un mensaje en particular ni nada por el estilo. Y yo dije, en 4 servicios que prácticamente, si no mal recuerdo, yo asistí a los 4. Yo dije, ¿quiénes van a pasar? Porque pues al fin y al cabo no se compartió una palabra. Muchachos, es increíble. Muchas personas pasaron al frente para poder entregar su vida a Dios. Y ahí fue una lección muy grande para mí, porque entendí que no se trataba solamente del mensaje o de la persona que se pusiese allí a platicar del mensaje. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios quien convence a esas personas para que crean y para que se arrepientan. Pero no es uno, es el Espíritu de Dios. Y a ver, ya quedará Dios en su soberanía hacer y mirar si esta persona a la cual se le está hablando de Cristo realmente esté dispuesta a abrir su corazón para que el Señor pueda entrar, porque pues eso al fin y al cabo no nos compete a nosotros. Nosotros lo que nos compete es hacer el trabajo. Dios se encarga de hacer la obra, y hacer el trabajo es hablarle a esa persona de Cristo. Ya que el Espíritu Santo haga la obra, Él sabrá si sí o si no es el momento. Pero realmente a nosotros lo que nos compete es sencillamente hablar a esa persona de Cristo. Miren lo que dice pues, en la otra parte. Dice, la justicia está disponible. Y porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Miren, Jesús intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo lo sabe todo. Y Él y Jesús pues nos ayuda a que esas situaciones que sabemos que fueron injustas se hagan justicia. Y por último dice, el juicio vendrá. El juicio vendrá. Él convence también a las personas de que va a venir un juicio. Esto va a ser juzgado. Y aparte de eso dice, es por el chanclas. Miren, el que gobierna. ¿Quién gobierna este mundo? Se está refiriendo al chanclas. Se está refiriendo al de abajo.
quien gobierna este mundo, ya ha sido juzgado. Y el Espíritu Santo, cuando hablamos, Él nos convence de que esto va a pasar así y que va a haber un juicio, de que se va a hacer justicia, de que Jesucristo Santo existe y que tenemos que arrepentirnos. Todo esto lo hace solo y única y exclusivamente el Espíritu Santo. Por eso es importante incluso hablar de estos temas, y el Espíritu Santo sé que se va a glorificar. Él se glorifica. En las iglesias constantemente hablan de estos temas, y yo sé que cuando hablan de estos temas, sé que es Dios glorificándose, es Dios. Recuérdalo así, es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado, quien convence a la gente de justicia y de juicio. Recuérdate estas tres cositas: pecado, justicia y juicio. Pero es el Espíritu Santo, no tú, es el Espíritu Santo, pilas. Dice 11. Ya leímos el 11. 12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Ay, Dios. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Que en el video anterior habíamos hablado de que Jesús quería decirles mucho más, pero muchachos, hay cosas que van a ser reveladas en su momento. En su momento, de hecho ya lo va a explicar acá, pero hay cosas que deben de ser reveladas en su momento. Por eso que, podríamos hacer de estos videos mucho más tiempo, pero yo sé que en su momento van a ser reveladas ciertas cosas. Yo lo que estoy tratando a través, y bueno, el Espíritu Santo a través de mí, guiándolos un poco con respecto a las palabras, para que tengan más noción y para que de repente lo que ya toman leche, digámoslo así, puedan tener un poquito de alimento sólido. Pero miren, muchachos, todo a su tiempo, porque, y esto es algo también muy importante que debes de tener en cuenta, y cuando yo voy discipulando a las personas, es algo que yo incluso tengo en cuenta, porque a medida que la persona vaya avanzando en su vida, vaya conociendo de la palabra, esa persona va tomando ciertas decisiones para su santidad, para estar sometido ante Dios, para su obediencia, para muchas cosas. Pero eso no es así de una y ya. No, toma tiempo. Siempre lo hemos dicho, a Dios no le interesa hacer las cosas rápido, le interesa que las cosas se hagan bien. Y Él sabrá cómo refinarnos, de la forma en que nos va a refinar, el tiempo en que nos va a refinar, el área en que lo va a hacer. Y lo importante es estar allí para que poco a poco esas personas vayan teniendo un crecimiento sano. Pero todo eso está guiado, muchachos. Todo lo que tienes que hacer es saber cuáles son los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Y Dios va mostrando en qué cosas debemos arrepentirnos en su momento, porque a lo largo de que poco a poco yo he conocido el Evangelio, me voy acordando de cosas que hice, que yo sé que el Señor perdonó, pero me quiero arrepentir específicamente de esas cosas, y quiero cambiar cosas que he tenido hábitos, digamos, como no sé, pecaminosos, que poco a poco, a medida que yo vaya creciendo en Cristo, voy desarrollando esa hambre que yo, como les dije, no les puedo explicar, que es: ya no me interesa, ya no quiero hacer eso. Soy libre en Cristo, pero ya no me nace, ya no quiero hacer eso. Entonces, todas esas cosas poco a poco van tomando su tiempo. Y muchachos, si Dios no mostrase de todas las cosas que nos tenemos que arrepentir, apartar así de una, no, muchachos, nadie soporta, no. Pero Dios es tan sabio y tan perfecto que en su momento Él va sabiendo mostrar esas cosas. 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, recuerden este verbo, a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos llevará a la palabra de Dios. Él nos mostrará toda la verdad. Si hay una situación que parece ambigua, muy sencillo, vamos a la verdad y ahí ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Ya tomar la decisión va a depender de nosotros, pero
Ahí está lo que realmente Dios quiere para esas situaciones. Entonces, es el Espíritu Santo. El 99% de las cosas está en la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Leer la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas leyendo, vas alimentando un depósito que hay en tu cabeza. Y obviamente no vas a recordar todo. No lo vas a recordar, sino que el Espíritu Santo en su momento y en la situación que tengas que resolver, Él va a tomar de eso que tú leíste y te lo va a traer a tu mente para que tú recuerdes cuál sería realmente la voluntad de Dios. Si son pensamientos sutiles, son pensamientos que que Él te lo va a traer para que tú lo recuerdes y tú tomes la decisión en base a ese pensamiento. Puedes tomar la decisión que tú quieras, pero el Espíritu Santo, créeme que te lo va a hacer muy presente. Si ya lo quieres confirmar o algo así, Dios en su infinita misericordia y soberanía te va a ayudar. Pero no siempre, muchachos. A veces uno también tiene que madurar y uno ya poco a poco a medida que va caminando ya uno sabe. Y pues no hay que pedir una confirmación para eso. Uno sabe que realmente es de Dios y pasa por todos los filtros y bueno, algo muy importante, hay que tener cuidado. Pero si tú no te estás leyendo la palabra de Dios constantemente, el Espíritu Santo no tiene nada con lo cual poder trabajar. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, en cierta u otra forma, te ayuda a saber cuál es su voluntad. Y si obviamente clamas a Él, Él te va a responder. Pero muchachos, para que tú puedas ser más proactivo, agilidoso en tomar decisiones sabias, es mucho mejor estar leyéndote la palabra, porque el Espíritu Santo va a tener mucho con qué explicarte. De hecho, esto es algo personal, pero ya que están viendo todos estos videos, me gustaría comentar un poquito de que, wow, yo he tenido experiencias paranormales. Son varias, son muchas, pero de todo lo que he tenido así de experiencias paranormales y todo, una de las cosas que a mí en lo particular más me ha llamado la atención es poder sentir que tengo diálogos con el Espíritu de Dios. Recuerdo una noche que estaba pensando si una promesa se iba a dar o de repente no, y tal vez fue mi imaginación. Y muchachos, creo que en ese momento estaba cocinando y sentí leer una palabra en la Biblia, un versículo en específico. Y cuando fui a ver, pues dije, lo leí y qué raro, hablaba sobre un cumplimiento de una promesa. Y dije, wow, qué locura. Y luego, tan pronto leí ese versículo, sentí leer otro inmediatamente y lo busqué y hacía relación con el versículo que había leído primeramente. Y luego, tan pronto terminé otra palabra. Inmediatamente la busqué y tenía relación con el primero y con el segundo. Y los tres versículos tenían una frase que decía, y la promesa se cumplió. Algo así. Muchachos, yo quedé en shock. Como yo, de toda la Biblia, utilizando algo, siendo racionales, yo voy a poder hacer o buscar tres versículos con exactitud, así de una vez, y que puedan hacer match. Me pareció una locura. Y lo más hermoso de todo es que cuando estaba leyendo esas palabras, yo sentí una voz suave dentro de mí que me decía, mira qué similitud hay en estos tres versículos. Y así fue como llegué a la conclusión de que decía, y todas las promesas se cumplieron, o la promesa se cumplió. Y wow, muchachos, así he tenido experiencia con el Espíritu de Dios y me ha parecido hermoso porque así como voy pensando, voy diciendo, y tal, y Él siento que me va explicando. Es como un pensamiento, pero yo sé que no es mi mente, yo sé que no es mi mente. Y tampoco es esquizofrenia, muchachos. Pero lo que les trato de decir con todo esto es que, wow, de verdad,
todas las experiencias paranormales que he tenido y más que estoy mucho en el campo espiritual con respecto a las liberaciones, no sé, esto me ha parecido muy bonito, esto me ha parecido muy chévere, tener este tipo de como diálogos, de conversaciones, me hacen sentir seguro, me hacen sentir en paz, se desarrollan en ese tipo de ambiente donde Dios me quiere reafirmar algo. Es Dios, es Dios, es Dios, definitivamente es Él. Y leemos la siguiente parte. Él no hablará por su cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Miren cómo leímos en Juan 15, cuando tú te conviertes incluso en un amigo del Señor, Él te puede revelar cosas que van a pasar en el futuro. No necesariamente tienes que ser un profeta y tener el don de profecía, sencillamente lo que Dios te quiera mostrar en su momento. Y Él no hablará por su propia cuenta. No es que le dice al Espíritu Santo, ¿tú comiste? Y Él te dice, sí, ya comí. Como habíamos leído en Juan 15, cuando tú te conviertes en amigo de Jesús, también de las palabras, más allá de enseñártela, de guiarte, de recordarte, Dios te puede revelar más, como le reveló a los discípulos en ese momento, que le dijo que ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce los planes de su Señor, los llamaré amigos. Y Dios te puede y te quiere, yo sé que Dios quiere y te puede revelar a su momento, y si no lo hace también está bien, pero Él puede revelarte cosas del futuro. Te puede dar profecías, te puede dar visiones. Es el Espíritu de Dios, es completamente bíblico. Puede ser incluso a través de un sueño, pero Él te lo puede revelar. Puede ser a través de un sueño como hizo con José, como hizo con Daniel. Pero Él te puede revelar la voluntad del Padre para tu vida, para ti. Y bueno, en su momento contaré sueños que he tenido, pero solamente quiero comentarles de que esto puede pasar, ¿sí? Y es completamente bíblico. El Espíritu Santo lo puede hacer. 14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y ya sabemos que Jesús solamente hace lo que ve al Padre hacer y dice lo que el Padre le ha encargado decir. Entonces, si Jesús hace lo que el Padre le mandó a hacer y dice lo que el Padre le mandó a decir, y el Espíritu Santo dice lo que Jesús le manda a hacer y le manda a decir, miren que está todo íntimamente relacionado, muchachos. Qué poder y qué profundidad. Solamente Dios sabrá cómo todo eso puede ser tan profundo y tan posible. Miren que cuando leímos la historia de Nicodemo, hay cosas que a nivel espiritual nosotros todavía no lo sabemos, pero sabemos que es así ya. Pero es Dios, muchachos, es Dios. Sé que tiene una explicación y que si tú se la pides a Dios, ¿cómo así tal están ligadas? Sí, todo eso y te puede explicar de forma espiritual, detalle por detalle, pero realmente no es necesario. Todo lo que pertenece a mi Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Wow, increíble. La tristeza se convertirá en alegría. 16. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Ya luego vamos a ver que Jesús, cuando muere, resucita, se les aparece a los discípulos y se le aparece varias veces y se queda un cierto tiempo en la tierra. No fue que los saludó y ya. No, les terminó de dar unas instrucciones y allí ascendió. 17. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco? No me verán, pero luego me verán. Obviamente, pues ellos no sabían todo lo que iba a pasar, o sí lo sabían, pero no lo habían comprendido. Y voy al Padre. ¿Qué quieres decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio de cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo:
Se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. ¡Wow! No, Señor. Yo me imagino cuando vieron a Jesús resucitado. 21. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Ay, Dios mío. 22. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Miren, obviamente Jesús iba a partir de este mundo y ya luego después de eso podemos pedir en el nombre de Jesús al Señor y Él lo hará en el nombre de Jesús. Miren, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán. Y tendrán alegría en abundancia. Ay, Dios. Pidan y recibirán y tendrán alegría en abundancia. 25. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Miren, ay Dios, el Padre nos ama profundamente solamente porque hemos creído en Jesús. Ay Dios, yo la verdad, este versículo son de los que yo conservaría para cuando Satanás quiera meterse con mi imagen, saber que Dios me ama profundamente, no poquito, no superficial, profundamente, porque he creído en Jesús, porque he creído en Jesús profundamente. Entonces sus discípulos dijeron, por fin, hablas con claridad y no en sentido figurado. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Miren esta parte que me da mucha gracia. En el 31 Jesús pregunta, ¿por fin creen? Ya vimos en versículos anteriores, si no mal recuerdo en Juan 11, que muchachos, los discípulos aún así viendo todo, no creían. Y Jesús sabía. Pero esta pregunta, ¿por fin creen? Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ese es otro versículo que podría guardar aquí en lo más profundo de mi corazón. 33. Escuchen bien este versículo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Resalto aquí, en mí tengan paz. No en otras cosas, en mí, en Jesús. Permaneced en mí y mis palabras en ustedes. En mí permanecer. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pruebas y tristezas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Miren el verbo en futuro.
tendrán. Y esto también lo hemos hablado en muchos videos anteriores sobre por qué el Señor me pone pruebas, por qué son necesarias las pruebas. Ya todo esto lo hemos hablado en videos anteriores. También hemos hablado de que este sistema está completamente corrompido, como un hombre perfecto como Jesús. Un hombre perfecto pudo tener problemas, como la gente lo pudo odiar. Ya hemos hablado de todo eso, muchachos. Por eso que Jesús, aquí, realmente su promesa. Por eso, muchachos, que Jesús, su promesa está en la vida eterna. Pero este mundo que está gobernado por el chanclas y hay tristezas, hay pruebas, muchachos, no quiero decir que Dios en su soberanía no nos guarde de ciertas cosas, pero Él va a saber que sí, que no. Pero lo que trato de decir, muchachos, yo realmente, si fuese tú en este mundo, no esperaría muchas cosas. No te puedo decir que tampoco esperes nada, porque Dios también es fiel y va a saber cómo guardarnos y ayudarnos. Y Él es fiel. Y yo sé que Él tiene un propósito con nosotros y eso se va a reafirmar y también se va a perfeccionar. Pero lo que sí te digo es que no puedes esperar no tener pruebas. No puedes esperar no tener tristezas. Este mundo hay muerte. En este mundo hay enfermedades. En este mundo hay gente que con su libre albedrío mata, viola, roba y hace muchas cosas malas, traiciona muchas cosas. Entonces, no te puedo aquí decir que en este mundo no vas a pasar liso. No, todo es necesario, todas esas pruebas y esas tristezas. Pero, a ver, miren este pero, dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció a este mundo, consumado está, todo ya está hecho, muchachos. Ya todo está hecho. Allá arriba se está preparando una morada para cada uno de nosotros. Y ya todo lo puedo en Cristo porque me fortalece en Cristo. Puedo llevar esas aflicciones, esas pruebas, esas tristezas en Cristo. En Cristo, en mí tendrán paz. No significa que no vamos a tener dificultades, no, vamos a tener paz en medio de esas dificultades, pero en Cristo Jesús. Así que poderoso este Juan 16, de verdad que ha sido una bendición. Muchachos, oremos para que cerremos este video. Y wow, cada vez que leo estos capítulos, especialmente como les digo, desde el 14, 15, 16 y 17, hay mucha revelación y los otros también, pero wow, aquí Jesús habla muy directamente muchas cosas y explica muchas cosas. Pero bueno, ya que ya estamos conociendo un poco más al Espíritu Santo y que sabemos que Él nos guía, nos convence de muchas cosas, de pecado, de justicia. Y vamos a ver si te acuerdas de la otra. Si estás viendo este video, recuérdate de la otra. No la voy a decir para que te acuerdes. Pero oremos para que sea el Espíritu de Dios sellando esta palabra también en nuestras vidas y trayéndola a nuestra memoria cuando realmente lo necesitemos. Dios, gracias. Gracias porque podemos leer tu palabra, podemos entenderla. Yo sé que hay más revelación de tu Espíritu Santo para aquellos quienes quieren más. Dios, dales más. Como dice también tu palabra, a los que tienen poco se les quitará incluso hasta lo poco que tienen, pero a los que tienen más se les dará aún más. Dios, dales más de ti, más de tu espíritu. Revélale, Señor, que esta palabra se haga viva en sus vidas, que ellos entiendan que era necesario, Señor, que tú pudieses irte para que dejases al Espíritu Santo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro consolador. Él es el Espíritu que nos muestra y nos guía hacia tu verdad, hacia ti, Señor. Y nos convence de pecado, de justicia. Bendito sea Dios. Guárdanos, guíanos.
Ayúdanos, Señor. Trae esta palabra a nuestras mentes en esos momentos, Dios, donde no entendamos muchas situaciones. Ayúdanos a entender que solamente en ti tenemos paz. Ayúdanos a permanecer en ti y en tu palabra. Gracias, Dios. Gracias. Porque sé que en esos momentos de aflicciones y de pruebas es donde más sentimos tu presencia. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Guárdanos y llénanos en el nombre de Jesús. Amén.